muy, pero muy buenas. Creo que en el segundo episodio no me presenté, pero ¿sabes qué? Es lo de menos. Me llamo Leandro Murciego, este es el tercer episodio de Poesía en Cuatro Pasos, de la mano de mi segundo hogar, y lo voy a decir siempre, todo el tiempo, Radio Trend Topic, y que tiene esta propuesta de ayudarnos a pensar también, ¿no? Invitarnos a espacios que nos permitan reflexionar en tiempos donde la reflexión parece no tan sencilla. En los primeros dos episodios, en el tercero, hoy vamos a ver la musicalidad en el verso libre. Y vos me vas a decir, no escribo poesía. Oh, esto lo dije en el anterior. Sí, pero hablás. No escribo poesía, pero lees. Y la musicalidad y el ritmo también sirven para cualquier tipo de discurso. Primer capítulo había sido ¿qué es la poesía? Segundo capítulo, cómo deben ser los versos. Tercer capítulo, la musicalidad del verso libre. Hay algo que me encanta, que es uno de los grandes, para mí, de las grandes definiciones de poesía, que no la usé en el primer encuentro para poder darle lugar ahora. Nicanor Parra. Para mí, uno de los más importantes de la familia de los Parra, hermano de Violeta Parra. El gran poeta chileno dijo, la poesía es la prosa que se mueve, es decir, que baila. Pero para ello, para que pueda bailar, para que se pueda mover, la poesía se tiene que convertir en danza, en música. Entonces es preciso que tenga un ritmo y un compás. Vamos rapidito. ¿Qué es el ritmo? El ritmo es la organización en el tiempo de pulsos y acentos. Y acá va a empezar a entrar la musicalidad y la música. En este episodio, en el tercero, en el próximo, en el cuarto, va a aparecer en juego la música. Quizás esta cuestión de qué es el ritmo es la organización en tiempos de pulsos y acentos, nos determina una definición. Ahora, los acentos, ¿dónde están dados en la poesía? Y lo más interesante es que los acentos que vienen de la mano de las pulsaciones se repiten de manera constante y sirven para medir el tiempo. Ahora, en la poesía, la estructura gramatical de los versos es comparable con las pulsaciones musicales. Repito, la estructura gramatical de los versos es comparable con las denominadas pulsaciones musicales y con algo que mencionamos en el episodio anterior, con la arquitectura. La estructura gramatical son los pilares de los edificios en donde se apoya toda la construcción que viene después. Los pilares. Sin eso se caería cualquier torre. Sin eso se caería cualquier poema. Mirá qué sencillo y mirá qué complejo. Volviendo a la definición de Parra, si la poesía es la prosa que baila, debe tener el ritmo. Y ese ritmo, volvemos, se da con los pulsos, con esa estructura que se repite, y los acentos y el compás. Y el compás está siempre determinado por dos sílabas, por las sílabas fuertes y por las sílabas débiles. Las fuertes son las tónicas, que son las acentuadas, las más intensas. Las débiles, las átonas, que son las más suaves. Entonces, en esta cuestión y en esta combinación de sílabas fuertes con sílabas suaves, se va dando la musicalidad, además de la estructura de los poemas que la va dando la estructura gramatical. ¡Wow! Un poco de matemática, un poco de estructura, bastante de lógica y mucho de animarse a jugar, a romper la lógica, de ser ingenieros que parece que rompen la lógica cada vez que arman un puente, pero que está todo pensado, que no es azar. El azar parece para los demás. Para ellos fue solo trabajo de lógica y de cuentas matemáticas. La poesía tiene mucho de eso, muchísimo de eso. Quizás algo que me interesa trabajar e invitar es esto de, para ser rebelde hay que saber a qué me opongo. Para romper las normas, sean sociales o literarias, tengo que conocer las normas, si no, no rompo nada. Y lo más factible es que termine siendo funcional a cualquier sistema.
Entonces tengo que aprender y conocer lo que es la métrica, la musicalidad y las estructuras. Una vez que lo sé, me puedo proponer romperlas y no usarlas nunca más. Tengo que conocer la ley para desafiarla, ¿no? Tan simple como eso. Quizás Napoleón decía otra cosa, que es tengo que conocer al enemigo para poder atacarlo. Bueno, se me van cruzando cosas ahí dando vueltas, ¿no? Si no conocemos, seguramente el resto es todo en vano. En la poesía es exactamente igual. Entonces lo que digo es, para hacer los versos libres conviene tener en claro algunas cuestiones. Los versos largos frenan al poema. Los versos cortos aceleran. Recursos como la repetición de estructura le da una musicalidad, un marco. La idea de la esticomitia que hablamos en otro capítulo, que es esta idea del verso que comienza en el margen y termina cuando acaba el verso en esa misma línea y no depende de otra, la esticomitia, por lo general suele ser un freno de mano, pero hay un pequeño truquito. Si a la esticomitia la usamos con palabras cortas, fuertes, claras, se convierte también en un recurso que acelera el poema. Jugar, pensar, darse cuenta. ¿Qué se hace en las curvas? En las curvas, la mayoría de la gente lo que piensa es que a lo mejor hay que pisar el freno, y si haces eso, te pones el auto de sombrero. Y cuando estás en un auto de carrera, lo que tenés que hacer cuando entras a la curva es acelerar un poco, ¿no? Conocer ciertas cuestiones para después utilizar la técnica, ¿no? Es así de sencillo esto. No hay tanta magia. O sí. La magia está en que parezca que es todo fresco y natural, cuando no siempre lo es. La contracara de la esticomitia es el salto versal, el salto entre verso y verso, o el encabalgamiento, que es una figura muy simple. Es una figura que empieza en el verso de arriba y sin ningún tipo de signos de puntuación continúa en el verso siguiente. Encabalgamiento. El encabalgamiento genera un slalom. El uso de los silencios, el uso de los versos cortos y largos, del cambio de ritmo, genera esto de empezar a generar ese slalom. Y en ese slalom, ahí es donde aparece la musicalidad. Es donde el poeta se convierte en músico. Es donde aparece también la matemática. Se convierte en matemático, se convierte en alquimista. Ahí aparece esto, en el estudio. Más allá de que existen 5 tipos de encabalgamiento que estarían buenísimo que vos los veas, yo simplemente diría que hay 2 interesantes para poder trabajar y necesarios, el abrupto y el suave. El suave te lo voy a dejar para que lo busques vos, ¿sí? Pero esto de entender el encabalgamiento como la continuación de un verso que se sucede en el siguiente sin que haya un signo de puntuación al final del primer verso es la primera invitación para empezar a usarlo. Recursos que te van a servir no solamente para la poesía, también para trabajar y retener, siendo docente, retener la atención de los alumnos. Aliteración. Se trata de la repetición de los sonidos, que tratan de buscar alguna semejanza, como por ejemplo, se oía un suave sonido, y ahí domina la S. Se oía un suave sonido. Generar música, generar recursos que me permitan trabajar. Si yo quiero trabajar con el zumbido de una abeja, el suave sonido del zumbido de la abeja, y estoy reproduciendo el volar de la abeja, el texto en lo posible debe decir, pero se tiene que manifestar en su cuerpo lo que está diciendo. Y cuando eso sucede, se genera la magia. Alguien que manejó hermoso la literación, y que seguramente lo tenés de otro lado, León Gieco, en el tema de los orozcos. Ojo con los orozcos. Ahí trabaja el uso de la O. Nosotros no somos como los orozcos. Yo los conozco, son 8 los monos: Pocho, Toto, Cholo, Tom, Mocho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo. Los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop. Aliteración. Y no estamos hablando de poetas clásicos.